que se está grabando. Pues vamos a iniciar la clase. Lo primero que voy a hacer es, les voy a compartir la pantalla de la presentación que les di. ¿Saben qué? Bueno, lo voy a poner aquí, déjenme descompartir. Les voy a compartir mejor el escritorio porque en un momento dado voy a estar jalando ligas eh, a diversos sitios, entonces pudiera ser que se complicara un poquito. Bueno, pues ustedes, por favor, me avisan cuando ya se esté compartiendo, si ya les aparece. Ya Inge, Ya, ya está. Ya está la ok, carátula. perfecto. Muchas gracias. Pues vamos a iniciar con la parte de teoría electromagnética. Eh, Básicamente, para poder iniciar este estudio y entender las leyes del electromagnetismo, que en este caso esto es importante, vamos a estar trabajando principalmente en el vacío. Normalmente los problemas de manera ideal se suelen trabajar así. ¿Por qué? Porque, digamos, en el mundo chiquito, que es en el que vamos a estar trabajando, pues básicamente lo que son pues digamos, las cargas se mueven en un espacio en donde se ven poco afectadas por lo que sería, por ejemplo, el aire, el agua o alguna cosa así. No quiere decir que no se afecten, pero de manera ideal, muchos de los problemas que vamos a estar analizando se van a trabajar desde esa perspectiva. Existe una forma más, digamos, más completa de trabajar este tipo de problemas y que en los subsecuentes se estará abordando uno que otro ejercicio, y si no en teoría electromagnética 2, pues ya lo verán a detalle. Básicamente es como lo que pasa con los programas de dinámica, que pues los analizan sin fricción y luego con fricción, una cosa más o menos así. En esta primera etapa que vamos a estar trabajando, yo espero que lo podamos sacar en la próxima semana, y si no, bueno, podemos extenderlo un poquito hacia 2 semanas, ya en la próxima sesión iremos viendo cómo van. Básicamente tendremos que haber trabajado lo que es la parte de la ley de Coulomb y todas las bases necesarias para poder establecer la ley de Gauss, digamos de forma, pues digamos ya más teórica, más formal, para poderlo trabajarlo. Posteriormente ya nos iremos a ciertas cuestiones que van a tener como implicación la ley de Ampère, y bueno, pues básicamente vamos a ir sobre esa zona. Aquí les dejo la constante de epsilon 0, que es básicamente la que se trabaja en el vacío. Seguramente les suena este numerito de aquí, 8.85 por 10 a la menos 12, o probablemente en la secundaria o en la preparatoria lo vieron como 9 por 10 a la menos 12, que es básicamente lo mismo, que es la constante que se utilizaba en la ley de Coulomb. Lo que pasa es que aquí lo vamos a estar viendo un poquito ya, digamos, de forma eh, pues más general, y pues por eso es que está apareciendo como el término de epsilon 0, ¿no? Bueno, uh, seguramente sí les suena por aquí este numerito, y si no, bueno, ya después verán las implicaciones que va teniendo. Aquí les coloqué una fotito de un generador de Van der Graaf, que básicamente va siendo uno de los instrumentos o elementos que vamos a ir trabajando más para la parte, digamos, de la ley de Gauss. Aquí lo que va a ocurrir es que se va a formar una carga, y vamos a ver cómo esa carga se va distribuyendo pues en toda la esfera, que son estos que a lo mejor llegaron a tener la oportunidad en algún museo de verlos, y que los tocabas y te levantaba el cabello. Bueno, a mí no, a lo mejor la barba me la levantaba. Pero que generaba, digamos, ese efecto. Entonces vamos a ver cómo es que esto se produce y qué aplicación tiene o implicación con la ley de Gauss. Eh, Ahí está ya la siguiente. Eh, Miren, aquí hay algo muy importante que hay que definir. En cuanto a la carga eléctrica, y esto lo saben desde la secundaria, lo que nosotros sabemos es que hay cargas cargadas tanto de forma positiva como de forma negativa. Si hay carga negativa y carga positiva.
Y además sabemos que cuando esas cargas son del mismo signo, es decir, si son dos positivas, lo que pasa si las tratas de juntar es que se van a repeler. Si son de signos diferentes, o sea, una positiva y una negativa, estas tienden a atraerse. Esa es una de las leyes de la electrostática y básicamente es uno de los efectos que nosotros hemos visto en la carga eléctrica. Y aquí les voy a poner un reto que puede ser interesante. Si ustedes buscan en internet una definición como tal de carga eléctrica, una definición de exactamente qué es, no la van a encontrar. Teóricamente no se ha podido definir qué es exactamente como tal. Sabemos qué efectos tiene, qué produce, qué consecuencias, cómo se puede cargar alguna placa, cómo se puede distribuir esa carga. Pero lo que no sabemos es exactamente qué es. Si alguien lo encuentra, lo exento, pero ya de entrada les digo que no lo van a poder encontrar. Aquí tomé algunas post-its o, digamos, notas rápidas de un libro de teoría electromagnética para estudiantes de ingeniería. Lo estoy revisando. Probablemente alguna parte de la teoría que les voy a estar compartiendo la tomé de ahí porque viene bastante digerible. Los ejercicios son más sencillos, pero a lo mejor sí que la teoría vale la pena. Y bueno, aquí básicamente se manejan ciertas, digamos, propiedades que contiene la carga eléctrica, como lo que es la conservación. Básicamente lo que te está diciendo es que la carga total en un sistema aislado es constante. Quiere decir que si tú logras, por ejemplo, tener una carga en un sistema que no se ve afectado por el medio, esa carga no se va a estar alterando, no se va a mover y se va a mantener siempre constante, ¿sale? La otra es la de cuantización, que básicamente te dice que la carga eléctrica solamente existe en cantidades que son múltiplos enteros positivos o negativos de la carga de un electrón. Es decir, que si tú tienes, por ejemplo, 4 cargas de un coulomb y la juntas, la carga total que vas a tener, pues, pues va a ser de 4, digamos, coulombs, ¿no? Y la otra es la invariancia relativista, que básicamente te dice que la carga eléctrica de una partícula es independiente de su velocidad. Entonces, siempre va a mantener esa carga, digamos, relativa, independientemente de la velocidad a la que se esté moviendo. Son 3 propiedades que hay que tomar en cuenta. De todas maneras, para que después puedan hacer sus notas, yo les dejé la presentación ahí en el muro del grupo para que pues puedan tomar los apuntes necesarios, ¿no? Y bueno, más o menos, digamos, esto por ahí de la época victoriana, cuando ya se estaba comenzando a analizar, digamos, esto de una forma más teórica o más puntual, pues lo que se veía era precisamente ese efecto de que las cargas eléctricas de signos, por ejemplo, contrarios, lo que ocurría es que se atraían, pero lo que querían saber era con qué fuerza se atraen. Bueno, sí, ya vimos que se están atrayendo, pero ¿quién tiene relación con esto? Y les digo que ya de forma un poquito más, pues cercana a los estudios que manejamos a nuestras fechas, porque ya desde la época de los griegos se había estado analizando todo esto, inclusive con el ámbar y todo ese tipo de, digamos, pues de elementos que estaban en la naturaleza y en donde ellos ya habían notado este tipo de situaciones. Entonces, aquí vale la pena hacer una primera práctica. Yo sé que la ley de Coulomb, todas y todos ya la conocen, o quiero pensar que ya la conocen, debió haberse abordado en los temas de física de la preparatoria y de la secundaria. Y bueno, pues les dejo por aquí unas ligas un tanto tranquilas e interesantes. Es un experimento del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, para que lo vean cómo lo está desarrollando, es con globos. Y ese mismo experimento ustedes lo pueden, digamos, simular. Aquí ya le estoy dando clic, a ver si me lo carga. Yo espero que sí lo vaya a cargar. Ahí está ya. Está cargando aquí el software. Y es un experimento muy sencillo. Esto ya básicamente ustedes lo conocen, qué es lo que pasa
cuando ustedes van, digamos, frotando, ¿no? Un globo. En este caso, vemos, por ejemplo, aquí lo que sería un suéter o lana, pues está cargado de forma positiva y negativa. Y lo que ocurre cuando tú lo empiezas a frotar es que básicamente, pues empiezas a tomar lo que serían cargas negativas, ¿sale? Cargas negativas. Entonces, pues evidentemente, pues tiende a pegarse, ¿no? Este experimento, si alguien tiene por ahí algún globo en casa, lo puede hacer de forma física y es muchísimo más conveniente. Y si no, para que no salgan, pues lo pueden estar simulando aquí. Vamos a resetear, por ejemplo, en esto, y básicamente esto es lo que hacen en el MIT. Toman un globo, lo cargan, aquí ya se ve. Vamos a cargar este de aquí también, vamos a quitarle, fíjense, como ya le quité todo al suéter, y estos globos no se quieren juntar. ¿Por qué no se quieren juntar? Porque pues tienen, digamos, esa carga negativa en ambos lados, y por eso pasa eso. Lo que sí tratan de hacer es irse hacia el suéter. ¿Por qué? Porque está cargado de forma, digamos, positiva, ¿no? Entonces ahí es lo que pasa. Y precisamente este fenómeno ya es lo que les comentaba. Se había visto y se había analizado, pero no se había visto con qué fuerza, pues de alguna forma se estaba viendo lo que era matemáticamente lo que estaba pasando. Voy a regresarme aquí a la presentación. Y básicamente es lo que se va a estar estableciendo con la ley de Coulomb. Obviamente eso no lo trabajaron con lo que fueron globos, ya de forma sensata. Lo que se hizo en aquella época fue establecer un instrumento que se conoce como electroscopio, y era el que permitía ver este tipo de situaciones. Aquí también les estoy dejando un simulador, déjenlo que cargue. Ahí va ya. También todo esto que les estoy poniendo está en línea, es gratuito, entonces no hay ningún problema. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Bueno, básicamente aquí hay dos placas, ¿sale? Aquí tenemos una tercera placa. Evidentemente esto es un material conductor que permitirá pues digamos, el camino de las cargas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si tú le acercas un material cargado de forma negativa? Lo que está ocurriendo, si se dan cuenta ahí, es que se empieza a cargar de forma negativa, y como estas dos empiezan a ser de la misma carga, lo que ocurre es de que se empiezan a repeler. Y entonces a partir de aquí se comenzaron a hacer diversos experimentos. Coulomb se dio cuenta de que la forma en la que estos se fueran repeliendo dependía primero que nada del tamaño que tuvieran estas placas. ¿Por qué? Porque pues si son más grandes puede cargarse más. Eso tiene una implicación que nos dice que de alguna forma pues estamos relacionados con la carga que hay, ¿sale? El tamaño de las cargas. Yo, ahí en uno de los videos que les hago, les pongo el ejemplo de los imanes. No es lo mismo tratar de mantenerlos separados si son chiquitos, aquí si es un imán enorme o del tamaño, imagínense, de su casa, ¿no? O sea, eso no podrás detenerlo. Otra cosa que depende es de la separación que tengan estas, que se podía medir aquí fácilmente. Y bueno, pues se daban cuenta que la fuerza de atracción o repulsión dependía mucho de esa distancia que tuvieran. Y finalmente el medio, que si bien el medio nosotros no lo vamos a estar considerando prácticamente, vamos a estar tomando el vacío, pues sí que si aquí esto estaba relleno con agua, con alcohol, con aceite o con algún otro tipo de líquido, pues evidentemente el fenómeno se comportaba de diversa manera o de forma distinta. Bueno, entonces ya tenemos esa parte. Vamos a regresar aquí a la presentación. Y ustedes pues van a poder trabajar tanto con como con el electroscopio virtual, y me van a hacer su primer reporte de prácticas en relación a
todo esto. Eso evidentemente ya les abrirá las puertas para poder establecer la ley de Coulomb y ver los ejercicios. Aquí yo les presento uno, es sencillo, nada más que tomen en cuenta que estamos en el espacio, por eso voy a estar trabajando una nomenclatura, digamos, de geometría analítica, vectorial, para que lo puedan ver, ya no es como en la secundaria que lo veías en una sola dirección, sino que lo estás viendo en el espacio, y eso te abre la puerta para hacer este ejemplo, que es un ejemplo clásico que suelo poner luego en los exámenes, es el problema de la pirámide, donde ya tienes varias cargas en el espacio y lo que vas a ver es cómo se comporta una quinta carga, bueno, pues yo espero que este video no les vaya a causar problema. Tiene un poquito de ruido. De hecho, ahorita me pido disculpas si se escuchan algo de ruido, pero bueno, están haciendo una construcción aquí cerca de su pobre casa y llega el ruido. Entonces, pues ahí sí no puedo hacer nada, ¿no? Yo espero que no moleste tanto. A lo mejor sí puedo hacer algo. Voy a tratar de resubirlo con un poquito más de calidad para que se pueda ver mejor. Y bueno, básicamente en cuanto a la ley de Coulomb, no es tanto problema, la mayoría de ustedes ya lo conocen y lo trabajan desde que están en la secundaria, nada más que ahora le hacemos la traducción hacia lo que sería, digamos, pues ya tema de facultad, verlo en el espacio. Y ahí está también, aquí está el problema de la pirámide, es entonces ya está en un espacio tridimensional. Y pues sí, ya es un poco más complicado de analizar. Ya mucha geometría analítica van a necesitar ahí y trigonometría. Y esto va a dar los indicios necesarios para que podamos establecer la ley de Gauss. Recuerden que yo les comenté al inicio del curso, o sea, la sesión pasada, que tendríamos que establecer las ecuaciones de Maxwell. Bueno, pues una de ellas va a estar fundamentada, o una de ellas va a ser parte de lo que es la ley de Gauss, y es por eso que se necesita mucho estudiar la parte, digamos, de cálculo 3, va a ser su mejor aliado. En este caso, a mí me gusta mucho trabajarlo con estas bolas que seguramente han visto, las bolas de plasma, estas inclusive las llegan a vender, y bueno, pues tú ves cómo está trabajando y cómo se está distribuyendo alrededor de toda la esfera. Aquí en este video que yo les pongo, que va a ser para la práctica 2, es un chavo de España que literalmente él crea su propia bola de plasma para que vean cómo se hace. Y bueno, es, digamos, una punta de lanza para poder empezar a trabajar con todo esto. También aquí mismo les he colocado un pequeño simulador. Lo vamos a trabajar en 2 ocasiones porque aquí podremos estudiar no solamente esa parte, sino también algo de los campos eléctricos y algo que se conoce como el dipolo. Aquí ustedes lo que hacen es toman una carga, la ponen en el espacio y aquí ya podemos ir analizando ciertas cosas. El comportamiento que tiene el campo eléctrico hacia el espacio es hacia todas las direcciones, ¿sale? Si en cálculo 3 ustedes estudiaron el campo vectorial de una explosión, bueno, pues el campo eléctrico básicamente se va a comportar así, como una explosión. Trabaja hacia todos los sentidos. Obviamente aquí lo estamos viendo en 2 dimensiones nada más, pero esto se puede comportar en 3. Y bueno, pues es muy importante ahí ver qué es lo que va a pasar. Porque parte de lo que tendremos que ver más adelante, después de tener la experiencia de lo de la ley de Coulomb, es precisamente este fenómeno que se va a formar, donde colocas una carga positiva y una carga negativa. Obviamente aquí hay un fenómeno de atracción, pero vemos estas líneas de campo que se van formando. ¿Se dan cuenta esta siluetita que se forma? Esta siluetita que se forma se va a conocer más adelante como dipolo y es otra de las prácticas que vamos a estar, digamos, realizando. Entonces, digamos, también es una parte importante a ir tomando en cuenta, pues para poder entender lo que es la ley de Gauss. Una vez que ya más o menos se tenga analizado eso, previo a poder tomar ya de lleno eso,
yo espero que ya hayan también revisado los temas que les puse de cálculo 3, sí ya les recomiendo que revisen lo que es el principio de superposición. Es un principio de física que se va a estar utilizando mucho para tomar en cuenta qué es lo que pasa cuando se suman los campos eléctricos, cómo se comportan, y ver las diferencias entre campo escalar y campo vectorial. Si bien seguramente ustedes ya tienen muy claro lo que es un campo vectorial, a lo mejor un campo escalar no lo tienen tan claro, que tampoco es la gran diferencia. Básicamente el campo vectorial tiene lo que son las líneas, ¿sale? Como yo a mis alumnos de cálculo 3 les digo, bueno, imagínatelo como un remolino, y son las líneas de viento que van saliendo, ¿no? Eso es el campo vectorial. Y el campo escalar, pues básicamente es, digamos, en una figura 3D, algo que te midiera una cierta escala, por eso se llama campo escalar. Por ejemplo, la temperatura. Vamos a pensar que esta montañita, dependiendo del color que tiene, es la temperatura que es o que existe en esta montaña. Por ejemplo, más arriba, donde está más rojo, pues a lo mejor es más caliente, el amarillo menos caliente, y así, por ejemplo, en lo azul es muchísimo menos caliente o ya más frío. Entonces, entender esta diferencia va a ser importante porque vamos a estar trabajando ambos. Normalmente en cálculo 3 se utiliza más el campo vectorial, pero aquí sí que en algún momento vamos a estar haciendo uso del campo escalar, entonces para que tengan en cuenta esas diferencias. Y evidentemente ahí ya podremos empezar a hablar de lo que va a ser el campo eléctrico y la densidad de campo eléctrico, que, ojo, no es lo mismo. La densidad de campo eléctrico te va a decir cómo se está distribuyendo, y eso es algo importantísimo para poder entender en un momento dado, en un pedacito de la esfera, qué tanto está cargado, solo un pedacito. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué me interesa ver solamente una esfera si yo veo, por ejemplo, en el generador de Van der Graaf, que, pues que en teoría está toda la bola? Sí, pero cuando tú le pones el dedo, lo que estás haciendo es llevar la carga ahí. De hecho, veremos más adelante que lo que estás formando ahí es un capacitor. Entonces, pues a ti te interesa ver sobre una superficie en concreto cómo se estaría comportando. Bueno, dicho esto, para que más o menos ya vean la guía de cómo ir siguiendo, y aquí está un poquito lo que les decía de la densidad de flujo. Miren, aquí está ya parametrizado un pedacito de la esfera. Vemos el campo o las líneas de campo, y lo que queremos ver es cómo va a quedar cargada esa parte. Seguramente de sus problemas de cálculo 2 recordarán que, por ejemplo, cuando hacían una integral doble o triple, el factor de integración podía representar una densidad. Ya fuera, por ejemplo, de personas o de bacterias en una región, pero en este caso te va a decir cómo se está comportando el campo. ¿Para qué? Para saber cómo se está cargando o qué tan cargado queda una determinada superficie de algo que a ti te interesara estudiar. Entonces, fíjense cómo aquí se está empezando a hacer el enlace entre uno como entre el otro. ¿Sale? Y bueno, una vez que ya tengan esa parte, podrán abordar lo que es la parte de la ley puntual de Gauss, que básicamente lo que va a estar implicando es cómo se va a estar cargando una zona de la esfera, o toda la esfera, ¿no? Que normalmente a veces lo que nos interesa verla es completa, por eso es que se utiliza la divergencia. Cuando ustedes utilizan la divergencia, lo que estás viendo es cómo está cargado toda la zona, no solo un pedacito, sino toda la zona completa. Ahí sí es normalmente cuando ya se utiliza la divergencia. Y bueno, entonces aquí ya vendrá la presentación, ya podrán abordar estos ejemplines. Yo estos los voy a ir complementando dependiendo del avance que ustedes vayan teniendo y lo que me vayan diciendo, porque aquí sí necesitamos irnos retroalimentando más, necesito ir viendo qué tanto le van entendiendo a todo esto. Y como les decía, una vez que ya tengan esa zona, ya podrán entonces comenzar a armar la colección. ¿Por qué? Porque en teoría electromagnética, insisto, lo que vamos a hacer es básicamente deducir las 4 ecuaciones de Maxwell. Aquí yo las tengo presentadas en forma diferencial, pero también se pueden presentar en forma integral. Notarán que aquí, por ejemplo, está la del campo eléctrico y viene la divergencia del campo eléctrico. Aquí ya te está diciendo que siempre va a ser 0. Y te están diciendo también la del campo magnético.
te están diciendo también que la divergencia siempre tiende a ser cero. ¿Qué es lo que ocurre con el rotacional? Que vamos a ver más adelante, que está muy implicado con el campo magnético. ¿Y qué es lo que ocurre con el rotacional del campo magnético en términos de, digamos, del campo eléctrico? Entonces, fíjense, tanto campo eléctrico como campo magnético van a trabajar con ambas, divergencia y rotacional, divergencia y rotacional. Por eso es que yo les hago muchísimo hincapié en que, digamos, estudien esta parte. Aquí está esta liga, me parece que te lleva de nuevo al simulador que habíamos planteado. Y bueno, pues, ¿qué es este, no? De alguna forma es sobre lo que vamos a estar, digamos, trabajando ahorita. Es muy importante que cada quien vaya tomando su propio ritmo, eso sí, sin perder de vista de que para la semana que entra, en la sesión que vamos a tener, ya tenemos que estar discutiendo lo que es la ley de Gauss, ¿sale? No sé si aquí alguien quisiera agregar algo, quieran que regrese a replantear alguna idea, o quieren revisar el material y conforme vayan saliendo las dudas, me van dando el feedback. ¿Qué les gustaría, ingenieras, ingenieros? Los escucho. Yo creo que sí, el aspecto de empezar a revisarlo, empezar a Ajá, trabajarlo, analizarlo sobre todo, ¿no? Y yo creo que ahí en ese ajá, momento es donde, con tantito que algo ya no nos parezca bueno, ya nos entra ahí la intriga, yo creo que ahí sí entonces le daríamos el feedback, pero sí ir ok, revisando los temas, ahora sí que, pues a detalle, ¿no? Porque ahorita, pues así un vistazo rápido, ya más o menos estamos viendo cómo es que se va a comportar esto de teoría electromagnética. ajá, Pero sí, ya conforme vayamos encontrando, pues yo creo que van a ir surgiendo las dudas, ¿no? las. Sí, normalmente esta sesión a mí me gustaría tenerla más como de retroalimentación, pero como ahorita nada más llevamos una clase, entonces pues no tenemos como que mucho de dónde cortar. Y también lo que voy a estar haciendo, si se dan cuenta, aquí no va a haber como una lista maestra, va a haber como listas semanales donde yo les voy a ir pasando los avances. ¿Por qué? Porque aquí sí tenemos que ir un poquito más de la mano, no los puedo soltar tanto que avancen tanto porque se me van a confundir. El problema de la teoría electromagnética es que muchas veces hay conceptos que se parecen, pero que no son lo mismo. Por ejemplo, campo eléctrico y densidad de campo eléctrico no son lo mismo, y en términos vectoriales relacionan o interpretan otra cosa. El campo eléctrico es brutalmente el campo, cómo lo tienes, ¿sale? O sea, cómo se está disparando y hacia dónde va. Pero la densidad de campo eléctrico es cómo se está moviendo, ¿sale? Entonces, sí es muy importante que ese tipo de conceptos se vayan afianzando. Por eso les digo, aquí no los puedo dejar tan sueltos, necesitamos ir un poco más de la mano. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Ingenieras, ingenieros, si no hay dudas, voy a cerrar aquí déjenme ver aquí la grabación para que no quede tampoco el video tan grande. Al menos, bueno, ya está la presentación. Ahí está.